de esta noche. Así que dejo el micrófono y dejo el tiempo y el espacio para que nuestro hermano José Manuel, a quien doy gracias a Dios por su vida, porque ha estado con estos tiempos que han sido de mucha bendición, de mucha edificación para cada uno de nosotros. Creo que tenemos ya un panorama más amplio de lo que es el libro de Daniel, un poquito difícil, pero bueno, con el poder del Espíritu Santo y la revelación que Él nos da, podemos ir estudiando. Adelante, hermano. Gracias, pastor. Buenas noches, hermanos. Pues me acerco para estar más en calor, ¿verdad? Y así poder estar más en confianza. Gracias, hermanos, por estar en una cita puntual con nuestro Señor. No es con el pastor, no es con la iglesia, es con nuestro bendito Señor Jesucristo. Gracias, hermanos, de verdad les agradezco. Los hermanos que vienen en camino, pues vamos a orar por ellos también para que Dios los traiga guardándolos y puedan estar aquí con nosotros, ¿verdad? A los hermanos que nos ven por las redes sociales también les agradecemos su puntual asistencia, aunque sea en línea. Muchas gracias, hermanos. Bueno, vamos a orar por principio de cuentas para entrar directamente al tema que nos tiene el Señor hoy preparado. Y como bien decía el pastor, este tema es bien importante porque es el cierre de la cuarta visión, ¿no? Cerramos hoy la cuarta visión. Recuerden que la cuarta visión comprende capítulos 10, 11 y 12. Llevamos 3 semanas viendo esta cuarta visión. Creo que ni siquiera lo hemos sentido, ¿verdad? En 3 semanas vimos una sola visión, la más importante, la más larga, pero también, me voy a acercar un poquito más, pero también, si ustedes ven, es la más importante, ¿verdad? Entonces vamos a orar para que dejemos el tiempo en manos del Espíritu Santo. Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te damos gracias, Padre bendito, por traernos hasta aquí el día de hoy, por sustentarnos, Señor, hasta el día de hoy. Gracias, Padre bendito, porque no sabemos qué pase mañana, Señor, pero estamos confiados en que tú siempre vas a estar con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque ese cobijo, esa parte espiritual que siempre nos das, Señor, la agradecemos de sobremanera, Señor. Siempre nos reconfortas, nos das aliento, Señor, nos reanimas. Gracias, Padre bendito. Solamente te puedo decir en esta tu casa, Señor, gracias, Padre amado. Gracias, Señor. También te pido, por favor, que mis hermanos que vienen en camino, Señor, ponle un vallado de ángeles, Padre, para que ellos puedan estar aquí oyendo tu palabra, Señor. Gracias porque la revelación que hoy nos tienes, Señor, yo creo que es de suma importancia para cada uno de los que estamos el día de hoy viendo las cosas fluir como tu Espíritu lo quiere, Señor. Gracias, Padre bendito, por todo lo que nos das. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, como les decía yo, hermanos, hoy a este estudio le llamé el tiempo del fin, porque si ustedes se fijan, pues nos estamos acercando en esta profecía al tiempo del fin, ¿verdad? Les decía yo, son capítulo 10, 11 y 12. También, por eso le puse el tiempo del fin, porque si ustedes se acuerdan, lo que significaba fin, que ya lo hemos venido viendo en diferentes semanas, en el original es Kertz, y sería hasta el tiempo final. Eso sería en el idioma original, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el cierre de este capítulo 12, pero también vamos a ver el cierre del libro de Daniel. Entonces sí es bien importante que me vayan siguiendo, y en la parte donde ustedes crean que tengan una duda, estoy para servirles, ¿verdad? Y obviamente antes de terminar este capítulo, pues haremos el examen, ¿verdad? El examen correspondiente que conlleva todo el libro de Daniel, ¿no? Entonces sí es bien importante que nos mantengamos despiertos y nos mantengamos con ese espíritu, ¿verdad, hermanos? Importante también saber en qué tiempo es esto. Como es el fin, entonces estamos hablando de el fin de los tiempos, es decir, el tiempo de la tribulación. Pero propiamente, acuérdense que la tribulación son la 70ª semana de Daniel, o la semana 70. Esta semana tiene 2 tiempos, la tribulación y la gran tribulación. Está dividida en la mitad, porque en esa mitad del tiempo aparecerá aquel ser, aquel cuerno pequeño, el de voz altiva, el inicuo. Le hemos llamado aquí de diferentes maneras, y hemos aprendido cuáles son las diferentes maneras en las cuales la palabra de Dios le llama a este personaje, ¿verdad? Entonces, estamos hablando en este segundo periodo de la tribulación.
Es un periodo muy difícil, pero es importante que lo veamos con un espíritu revelador, ¿verdad? Vamos a la siguiente, Cristian, por favor. Y vamos a entrar de lleno, como dice el pastor, de lleno al estudio. Vamos a ver el versículo 1, lo dividí en dos partes. En la primera parte dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Qué nos quiere decir? Que en este tiempo, en la segunda parte de la tribulación, lo que yo le llamo la gran tribulación, será un tiempo de mucha angustia, que nunca había pasado esto. ¿Qué quiere decir eso? Que en la historia, toda la historia que hemos visto pasar desde hace mucho tiempo, hemos visto que ha habido guerras. Yo les decía hace 8 días, ¿cuántos años de guerra hemos tenido? Y hemos visto muchas cosas. Para el pueblo judío, ¿cuál sería lo más difícil que han pasado? Han pasado el éxodo, han pasado el exilio de Babilonia, han pasado el holocausto. De esas cosas, para mí, ¿cuál sería lo más difícil? Yo creo que el holocausto. Entonces, vamos a ver un video, pero yo les invito igual a los hermanos que están en las redes sociales, si tienen niños a un lado o tienen personas que sean susceptibles a imágenes muy fuertes, pues díganle que vayan a la cocina, vayan a preparar una botanita, porque sí son imágenes difíciles. Entonces sí es necesario que veamos estas imágenes, pero a lo mejor los niños no, ¿sale? Pásame el video, Cristian, por favor. Vean las imágenes que tenemos. Le estoy diciendo, esto es del holocausto. Ahí podemos ver cómo fue maltratado por el ejército nazi el pueblo judío. Fue, yo creo que una parte de la historia muy difícil, no nada más para ellos, para nosotros mismos. Cómo fueron desnutridos, sobajados, sometidos, las mujeres cortadas, todo su cabello completo, cuando sabemos qué representa para un judío el cabello. Y todo esto, dice la palabra del Señor, que en los tiempos finales no habrá ni siquiera tiempo de el cual nunca, desde que hubo gente hasta entonces. O sea, va a ser peor que esto. Yo no viví obviamente el holocausto, pero quienes hemos visto películas a lo mejor de esa época, son impactantes. Y es muy difícil. Muchos de nosotros, yo me incluyo, cuando hemos visto películas, se te derraman las lágrimas. Hay películas desgarradoras, pero dice la palabra, va a ser más difícil en la semana 70. Entonces, si esto lo que vimos es nada comparado con lo que veremos, yo creo, hermanos, aquí acuérdense que nuestra salvación ya la tenemos, nosotros ya la tenemos, pero eso no nos augura que no vamos a pasar esa semana 70. No lo sabemos. Depende, ahorita vamos a ver cuáles son los porqués de cómo vamos a llegar a eso. Entonces, yo les preguntaría, hermanos, ¿alguno de nosotros queremos pasar más que eso? Yo no quiero eso. Yo por eso, créanme que diario trato, no lo puedo hacer porque soy humano, pero diario trato de consagrarme, diario trato de limpiarme, diario trato con el poder del Espíritu Santo, trato de ser mejor y que Dios me vea, ¿verdad? Aunque tengo fe de que voy a ser salvo, pero no sé si voy a pasar esta parte, eso no lo sé. Entonces, depende de nosotros, ni siquiera depende de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos a la siguiente, por favor, Cristian.
Y en la segunda parte de este mismo versículo dice: pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces dice que va a ser libertado, ¿verdad? A pesar de tanta angustia, va a ser libertado y todos los que estén escritos en el libro. ¿Pero en cuál libro? Ponme, Cristian, por favor, Apocalipsis 21-27. Ahí vamos a ver en qué libro. Es el libro del Cordero, el libro de la vida del Cordero. Exactamente ahí nos dice qué es lo cómo son los que van a entrar. Dice: nunca entrará en ella nada impuro. Está hablando de la Nueva Jerusalén. Ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Esos son los hermanos que van a poder levantarse de esas 70 semanas. Acuérdense que estamos en la semana 70, no perder de vista esto, ¿no? ¿Sale? Regrésame a la presentación, Cristian, por favor, y vamos a la siguiente, ahora sí, por favor. En Daniel 2 nos dice, 12:2, perdón: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza. En el original sería jerpa, y sería desgracia o deshonra, y confusión, que sería una aversión perpetua. Entonces, aquí van a ser despertados. Acuérdense que va a haber 3 resurrecciones, hermanos. ¿Cuál será la primera resurrección? En el arrebatamiento. Acuérdense que primero van a ser levantados los muertos. Esa será la primera resurrección. La segunda resurrección será esta, cuando venga nuestro Señor Jesús. Aquí estamos hablando un poquito antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Será la segunda resurrección, ¿verdad? Y la tercera será en el milenio, cuando comparezcan ante ella todos los ante el juicio del gran trono blanco. Entonces serán las 3 resurrecciones que nosotros tenemos, ¿verdad? La siguiente, por favor, Cristian. En el versículo 3 dice: los entendidos, es decir, aquellos que tengan discernimiento o que sean prudentes, resplandecerán como el resplandor del firmamento. En el firmamento sería arco del cielo. Y los que enseñan la justicia, es decir, los que declaran la justicia, a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, yo creo que en este momento, en la semana 70, va a ser muy difícil predicar el Evangelio. Tan difícil que Dios va a tener que mandar a 2 testigos en esa semana, y también va a tener que mandar a 144,000 sellados, vírgenes, para que puedan predicar este Evangelio. Porque yo me imagino, les digo, en ese momento predicarlo va a ser muy complicado, ¿no? Es tan importante la segunda parte que dice: enseñan la justicia. Para enseñar en ese momento la justicia va a ser muy difícil. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos de compartir. Yo creo que por eso nosotros, aquí a nosotros hoy en este momento, lo que Dios nos da, lo que nos revela, lo que de gracia Dios nos da, lo compartamos. ¿Por qué creen que me tienen aquí en este momento enfrente? Porque lo que Dios de gracia me ha dado, yo lo tengo que compartir, yo no me lo puedo quedar. Dios me da poco o mucho, yo lo tengo que dar a mi hermano, ¿verdad? Igual aquellos que les ha dado el ministerio del Evangelio o el ministerio de la predicación, también lo tienen que compartir. El fin de semana, el domingo pasado, el pastor hablaba de los dones de la iglesia, ¿verdad? Y decía: ¿cuáles son los dones que debemos de tener para que podamos compartir al hermano? Entonces es tan importante conocer esos dones para que podamos saber qué es lo que tenemos que decir ante aquellos hermanos que debemos de alcanzar, ¿verdad? Vamos al siguiente, Cristian, por favor. En el 12:4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. En primer lugar, dice que sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Qué quiere decir? Que estas palabras no van a ser escuchadas o no van a ser entendidas hasta que sea el tiempo del fin. Muchas personas han hablado y han dicho que esto ya pasó, que inclusive, ¿se acuerdan cuando hablábamos de Antíoco Epífanes, del primer anticristo? Yo les decía, es que eso es historia. Y hace 8 días veíamos también cómo eran los diferentes tiempos, el tiempo del fin, cómo lo dividíamos en 3 partes. Entonces, este tiempo del fin va a ser
hasta que venga nuestro Señor. Es donde debemos de estar bien claros de que no es algo que ya pasó, es algo que va a pasar. Y dice, muchos correrán de aquí para allá. ¿Por qué muchos correrán de aquí para allá? Porque en ese momento, en las 70 semanas, habrá mucha confusión. ¿Por qué? Porque habrá muchos falsos profetas, porque habrá mucha apostasía, y entonces muchos dirán qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿verdad? Pero solamente ¿quién va a tener la verdad? Aquellos que Dios equipare. Por eso yo les decía yo, en este momento Dios va a equiparar a 2 testigos y a 144,000 para conocer la verdad. Y dice, y la ciencia aumentará. Yo aquí en esto de la ciencia aumentará, yo lo divido en 2 partes. La ciencia espiritual va a aumentar, porque obviamente se va a conocer muchas cosas de las que están en la profecía, que estaban selladas, van a abrirse, porque en ese momento va a aumentar la ciencia espiritual. Muchos espiritualmente van a sobresalir, pero también el conocimiento material o científico va a aumentar. Lo hemos visto ahora, ¿no? Cuando nosotros íbamos a ver, por ejemplo, estar en un lugar y que en ese mismo momento nos vieran en otros diferentes países del otro lado del mundo. Solamente hoy con el internet y con toda la tecnología que tenemos, lo podemos hacer. La inteligencia artificial también, ¿no? Ha sido bastante avance en la tecnología, pero por eso dice, la ciencia aumentará. Por eso creo que estamos en el momento indicado. A nuestros ojos se está viendo se está revelando y se están abriendo estas profecías. Por eso podemos a veces entender, no es que las personas de antes no supieran o no fueran espiritualmente sabios, sino porque se están abriendo los sellos para poder saber, para poder saber esta ciencia espiritual, ¿verdad? La siguiente, Cristian, por favor. Miren, el versículo 5, 6 y 7 y 8 ya los vimos, por eso los enumeré en esas columnas, ya los vimos en el capítulo 10. Ahorita nada más los voy a tocar rápido para centrarme en la parte importante de la profecía. ¿Qué dice en el versículo 5? Dice que 2 ángeles se sumaron al varón vestido de lino. Si se acuerdan, eso lo vimos en Daniel 10, versículo 5. En el versículo 6 dice, y un ángel le preguntó al Señor, ¿cuándo serán el fin de estas maravillas? ¿Se acuerdan que también ya lo habíamos visto? En el 7 le dice, será por tiempos y medio tiempo, es decir, 3 años y medio, ¿verdad? 3 años y medio, si lo llevamos al calendario hebreo, serían 1260 días. Eso también ya lo habíamos visto, pero le digo, rápido lo quise poner aquí para no centrarnos en esos versículos, porque ya los hemos visto. El versículo 8 dice, Daniel no entiende y pregunta, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Entonces, no es que, pásame la siguiente, Cristian, por favor, no es que Daniel no entienda, sino que lo que yo les decía, no era para este tiempo. A Daniel se le revela, pero él no entiende porque todavía no capta que esto es para un futuro muy lejano. Pero ese futuro a nosotros ya nos alcanzó, en ese futuro ya estamos aquí, ¿verdad? Entonces por eso vuelvo a retomar estos versículos. Gracias, mi amor. Vuelvo a retomar estos versículos y en el 6 dice, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Cuando, primeramente, acuérdense, el anticristo persiga al pueblo judío. ¿Y esto cuándo va a ser? En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristian, Mateo 23, 39, por favor. Entonces, aquí vamos a ver cómo es que la palabra es exacta y nos dice cuándo es que realmente va a venir nuestro Señor. Dice, y les advierto que ya no volverán a verme. Aquí está hablando nuestro propio Jesús. Dice, hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero le está hablando al pueblo judío. Si ustedes buscan el título de este capítulo, es la lamentación por Jerusalén. Y porque a ellos les está diciendo, ustedes que transgredieron, ustedes que crucificaron, no me van a volver a ver, sino hasta que yo venga en el nombre del Señor y ustedes digan, bendito aquel. ¿Eso cuándo va a ser? Cuando ellos reconozcan que el Mesías que había venido, ellos lo crucificaron. En ese momento va a ser el fin de estas maravillas.
¿verdad? Me regresas a la presentación, por favor, Cristian. Y en el versículo 9, en el anterior, por favor. En el versículo 9 dice, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Lo que yo les decía, no es que Daniel no entendiera, no es que Daniel no supiera, sino que simplemente no iba a poder ser entendido en ese momento. Hemos visto cómo a Daniel se le dicen muchos imperios, se le dicen muchas cosas y él no las entiende, él nada más. Por ejemplo, cuando se le da a Daniel 7 y se le da la cuarta bestia, no la puede definir a la cuarta bestia, nada más dice, tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto, porque no la define. Las otras más o menos las definió, pero la cuarta no la pudo definir. Primera de Pedro, capítulo 1 del 10 al 12, por favor, Cristian. Y entonces aquí ahorita en estos versículos vamos a ver cómo es que para él no fueron estas cosas, ¿verdad? Fueron discernidas para otro tiempo. Ahorita que nos pongan, o quién. Sí. Primera de Pedro, capítulo 1, del 10 al 12, por favor. Entonces dice, los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes, estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. Y aquí viene lo importante del 12. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos. En esa parte está diciendo, a ellos se les reveló, pero no era para ellos, ¿verdad? Dice, sino que les servían a ustedes. ¿De quién está hablando? De nosotros. A ellos se les dio, pero no era para ellos, era para nosotros, en este momento. Por eso les digo, a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, y se acuerdan cuando yo comencé a platicarles de Daniel, yo les decía la primera vez que lo leí conjuntamente con mi esposa, y algunas cosas no las entendía, de verdad, y lo volví a leer, y cada vez que yo preparo este tema, el Señor en su espíritu me da una confirmación de lo que ya había estudiado. Entonces, a veces creo que debemos volver a releer y Dios nos va a dar el espíritu de confirmación. Aquí, si ustedes se fijan, no era para ellos, se les reveló a ellos, pero no era para ellos, era para nosotros. Dice, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les ha anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar. Inclusive los mismos ángeles no sabían ni en qué momento iba a pasar esto. Es más, hasta la fecha ahorita nosotros tampoco sabemos en qué momento va a pasar. Tenemos indicios, tenemos señales, hemos visto que algunas señales se han cumplido, pero en qué momento va a llegar, solamente sabemos. La única señal sabemos que cuando nosotros seamos arrebatados, inmediatamente después empieza la tribulación. ¿Pero cuándo? No lo sé. Nadie lo sabe, ni el Señor Jesucristo lo sabe, solamente el Padre. ¿Sí? La siguiente, Cristian, por favor, la presentación, perdón. Ahora, lo que yo les decía los que me van siguiendo, aquí atentos, porque ya vamos en el 10, ya casi vamos a terminar. Nos faltan 4 versículos, 10, 11 y 12, 3 versículos. A partir de aquí empieza lo interesante y aquí es donde me voy a detener más, ¿verdad? Esta es la parte para mí medular, no nada más de la profecía, sino del propio capítulo y quisiera atreverme a decir hasta que del propio libro de Daniel, ¿verdad? Dice el versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos se entenderá. Pero los entendidos, ¿quiénes son los entendidos? Los que mentalmente se van a separar. Ellos van a comprender. Ahora, ¿nosotros cómo nos limpiamos? Aquí es donde digo, ya voy a empezar a cerrar varias cosas que les he ido diciendo. ¿Cómo nos limpiamos? A través de la palabra. La palabra, como dice nuestro Señor, ella es la que nos purifica, la que nos limpia. Esa palabra nosotros la venimos a escuchar los días domingo, ¿verdad? En las prédicas que el pastor nos da.
También la venimos a escuchar aquí a los estudios, porque la palabra es tan cortante y penetrante con doble filo. También la hacemos en nuestros devocionales. Aquellos que hagan devocionales diarios, pues ahí pueden encontrar la palabra limpia, esa palabra que nos limpia. También lo vemos en la oración, en el ayuno, en lo que nos abstenemos, todo lo que hemos venido viendo de Daniel, ¿verdad? Pero cuando el Señor venga, va a venir por una iglesia, ¿cómo dice? Sin mancha y sin arruga, es decir, limpia. ¿Cuántos de nosotros en este momento podemos decir que no tenemos mancha y no tenemos arruga? Yo podría decir que a lo mejor todavía me falta. Yo les digo, somos seres humanos, estamos en este cuerpo carnal que lamentablemente todavía día a día se debe de ir limpiando. Ahora, yo les digo algo y creo que así lo entiendo, ¿no? En la propia iglesia, en una iglesia, no vamos a hablar de esta, en una iglesia, ¿cómo podemos decir quién es limpio y quién es no? Yo no lo sé. Yo creo que cada uno de nosotros solamente lo sabe. Pero lamentablemente, ese decirnos si estamos limpios o no, ¿cómo lo vamos a ver reflejado? ¿Cuánto amor tenemos por Dios? Porque acuérdense, ¿qué le decía Dios a una de las iglesias? Ustedes me van a decir a qué iglesia. ¿Qué le decía? Es que tú has perdido tu primer amor. O también le decía, no eres ni frío ni caliente. A todas las iglesias de las cartas al Apocalipsis, el pastor nos compartió un estudio y a cada una de ellas, ¿qué les iba diciendo? A cada una. Tú toleras a Jezabel, a cada una le fue diciendo todo, ¿verdad? Entonces, no estoy hablando de las personas de allá afuera, estamos hablando del propio cuerpo de Cristo. ¿Cuántos de nosotros realmente tenemos ese primer amor del Señor? ¿Cuántos nos consagramos? ¿Cuánto queremos oír más del Señor? Realmente con ese amor de venir y decir, ¿sabe qué? Sí, Señor, yo quiero escuchar más de ti, yo cada día te quiero servir más. Créanme que yo alguna vez proclamé y dije, mi casa y yo serviremos al Señor. Y desde que yo lo dije, el Señor me ha sustentado. Y créanme que por eso nosotros, yo no nada más hablo de mí, sino de mi familia, nosotros servimos al Señor. Creemos que en la parte que nos corresponde, servimos con amor, con esa entrega, con esa entereza, que es lo que todos debemos de hacer. Todos tenemos un ministerio, todos tenemos dones que nos dio el Señor. Ahora, ¿los explotas, hermano? ¿Realmente explotan esos ministerios? Y aquí la pregunta sería para cada uno de ustedes, y que cada uno de ustedes se evalúe y diga, sí, estoy limpio, o sabes que todavía no. ¿Se acuerdan que hemos dicho que ya casi tenemos nuestras maletas aquí listas, verdad? Ya estamos al cuarto para las 12. Ahora, ¿qué me falta meter esa maleta? Ya metí todo, o a lo mejor me falta sacar algo. A lo mejor hay algo que yo llevo ahí que cuando llegue yo allá me va a decir Dios, no, esto no. ¿Por qué? Porque todavía llevo una arruga. Necesito esa plancha que me limpie y que me quite todas las arrugas, que no quede ninguna mancha, que no quede ninguna arruga. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y la pregunta es, si hoy viniera el Señor, ¿cómo te encuentras, hermano? ¿Realmente ustedes están limpios? Y como siempre yo les digo, esto es con amor. Créanme, hermanos, yo los exhorto con amor. Les doy la pregunta que Dios me ha revelado y cada uno de ustedes contestará. Obviamente mi intención aquí no es señalar, créanme que no, Dios me quite de eso, no es señalar, sino simplemente exhortar con amor para que cada uno nos evaluemos y digamos, sí, Señor, todavía me falta, todavía necesito ser más limpio para ti. La siguiente, Cristian, por favor. Versículo 11, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. ¿Se acuerdan que esto ya lo habíamos visto en Daniel 11:31 y en Daniel 9:27 y en Daniel 11:36? Vamos a verlo para que lo reafirmemos. Daniel 11:31, por favor, Cristian. Y vean que es lo mismo, les digo, que habíamos visto la parte de la abominación desoladora. Daniel 11:31 nos dice, sus fuerzas armadas se dedicarán a profanar la fortaleza del templo y suspenderán el sacrificio diario, estableciendo el horrible sacrilegio, es decir, la abominación desoladora. Van a poner el horrible.
Daniel 9:27, por favor. Le digo, aquí vamos a reafirmar muchos de los conceptos que ya habíamos visto. Durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana, acuérdense que una semana son semanas de Shabúa, ¿se acuerdan que ya las habíamos visto? Semanas de 7 años. Dice, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Sobre una de las salas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Entonces, quiere decir, aquí lo que yo puedo entender, regrésame a la presentación, Cristian, por favor. Lo que quiero entender es que para que sea puesto el continuo sacrificio, debe de haber un templo, porque si no, ¿cómo va a ser puesto el sacrificio? Perdón, para que sea quitado el sacrificio, para que sea puesto la abominación, debe de haber un templo. Entonces quiere decir que debe de haber un pacto primeramente. ¿Por qué? Porque el pueblo judío hasta ahorita no tiene un tercer templo. Tendrán que construir un templo y tendrán que hacer un pacto. Acuérdense que este inicuo o este cuerno pequeño primero vendrá como alguien de paz y va a ser la paz para que a Jerusalén pueda construir este templo. Actualmente no puede ni siquiera entrar al monte Moriah, o donde está la cúpula de la roca, porque no está dada para ellos, está dada para los palestinos. Entonces tendrán que hacer un pacto para que ellos puedan hacer ese templo. Dicen las malas lenguas que ellos ya tienen la mayor parte de elementos del tercer templo, inclusive la vaca roja ya la tienen, pero que ellos creen, porque falta el arca del pacto, ellos creen que todo está debajo de la mezquita de la roca. Lo que ellos quieren es, y el pacto que ahorita están negociando, si les digo que dicen las malas lenguas, están negociando que Palestina se quede del piso para arriba. Les dice, porque ellos dicen que Alá vino del cielo, ¿no? Entonces tú quédate del piso para arriba y yo me quedo del piso, los judíos se quedan del piso para abajo. Se dice que ahí van a hacer el tercer templo, se dice, no lo sé. Entonces, que ya están en negociaciones y bueno, habría que ver qué está pasando. Pero todo esto va a conllevar, primero les digo, la construcción del templo, un pacto con el pueblo de Jerusalén, pero aquí principalmente el nuevo orden mundial, que será una sola religión, una sola moneda, y que estamos viendo cómo esto también, la economía y todo se va formando. Entonces, este versículo 11 pareciera que se está formando, ¿verdad? Y dice la palabra dada al profeta Daniel: sella el libro, porque cuando sea eso, cuando ya sea el momento, se te va a abrir. Entonces pareciera que estamos abriendo el libro. Por eso les digo, las señales están dadas ahí. Ahora dice 1290 días. ¿Por qué 1290 días? Si me estaban hablando de 3.5 años que equivalen a 1260 días. ¿Dónde están los otros 30 días? Ya me perdí ahí, ¿verdad? Me faltan 30 días. Ahora, si nosotros vamos a Israel, en cualquier lugar que ustedes le pregunten a un judío, le preguntan, oye, ¿qué significan 30 días para ti? ¿Saben qué les van a contestar? Significan días de muerte o días de luto. Son los días que ellos guardan a un muerto. Son los 30 días de los 30 días de más que habla esta profecía. La Biblia no sabemos cuándo llegue nuestro Señor, pero fíjense lo interesante, sí sabemos de atrás para adelante, sí lo sabemos, porque sabemos cómo va a terminar esta tierra, sabemos cómo va a llegar el Señor Jesucristo y sabemos en qué tiempo. No sabemos qué día, pero el tiempo lo sabemos. Aquí me dice 1290. Dame Cristian, por favor, Zacarías 12:10. Como yo les decía, si ustedes le preguntan a un judío qué significan 30 días, va a ser un día de luto. Y miren lo que dice la palabra del Señor: sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de súplica, y entonces pondrán sus ojos en mí, harán lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su hijo único, llorarán amargamente como quien llora por su primogénito. Está hablando en este libro, está hablando el profeta Zacarías, pero está hablando de nuestro Señor Jesucristo. A los 1260 le tendremos que aumentar los 30 días de luto que ellos tendrán por haber sacrificado al Mesías.
Y aquí lo está diciendo. ¿Se acuerdan que yo les decía yo cuando iniciábamos Daniel? Para comprender en Daniel tenemos que ir a varios libros, a ir armando el rompecabezas. Ahorita les digo, voy a cerrar el libro de Daniel, pero posterior a esto, nosotros vamos a empezar a dar, junto con el hermano Luis, vamos a dar otros estudios sobre la higuera, sobre Jerusalén, para poder conocer bien esta parte y conocer, por ejemplo, estas partes importantes, ¿no? Que decir, ¿por qué 30 días? ¿Por qué 75? ¿No? Bueno, nos vamos a la presentación otra vez, Cristian, por favor. Miren, y en el versículo 12, no, en el anterior, por favor. Bienaventurado el que se espere y llegue a 1335 días. Otra vez ya me lo movieron. De 1290, ahora tengo 1335, es decir, 45 días más. Si yo lo sumo, si yo le resto 1335 menos 1260, me quedan 75 días. ¿Qué significa? Acuérdense que la gematría, los que me han venido siguiendo, la gematría es el significado de los números para el pueblo judío. La gematría es bien exacta para ellos significa, cada número significa algo, inclusive cada palabra de la Biblia, si nosotros la vamos contabilizando, tiene un significado. Entonces, aquí en el caso de la gematría, el 75 representa el exilio, representa al pueblo de Israel, pero también representa, fíjense, de los días del Yom Kippur a los días del Hanukkah hay 75 días. ¿Qué es el Yom Kippur? El día del perdón. ¿Y qué es el Hanukkah? El día de la rededicación del templo. Entonces, bueno, aquí creo que ya me metí en problemas, porque ya le estoy hablando de Yom Kippur, de Hanukkah, y entonces vamos a tener que hacer otro estudio. Yo le decía yo al pastor, vamos a tener que hacer otro estudio de las festividades del pueblo judío. Y créanme que yo hace rato platicaba con el pastor y hay tanta información, tantas cosas que nosotros, créanme que quisiéramos darles, porque Dios a veces nos revela tantas cosas que ya estamos preparando esta parte. Con Luis igual, bueno, no vino, pero ya lo estoy metiendo a esto, que él nos va a dar esta parte de las fiestas judías. Cómo es que cada una de las fiestas judías representa algo para el pueblo de Israel. ¿Y cuáles son? Las que faltan, porque nada más nos faltan 2. Entonces, lo vamos a ver ahí. No me quiero adelantar, pero ahí lo vamos a ver. Entonces, esos 75 días, si los sumamos a los 1260, nos darían los 1335 días que habla la palabra del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que después de que, antes de que venga el Señor y terminen las 3 semanas y media de las que habla la Biblia, hay todavía otro tiempo en el cual yo creo que Dios va a hacer algo. Todavía no sabemos qué, pero Dios va a hacer algo, ¿verdad? La siguiente, por favor, Cristian. Y miren, ya con esto vamos terminando aunque ustedes no lo crean, y que nos llevamos, creo que como 3 meses aproximadamente. Yo tengo unas clases de escatología a las cuales ahorita el pastor sabe que estoy recibiendo. Nosotros lo vimos en 2 clases, en 2 viernes, y nosotros lo hemos visto casi en 3 meses, ¿no? Pero bueno, es diferente, ¿no? Ahí el tipo de estudio que nos dan, pero sí es importante que conozcamos todo esto que nos va diciendo el libro de Daniel. Yo les decía yo al inicio del libro de Daniel, no es fácil entenderlo. Para mí es uno de los libros más apasionantes, pero más difíciles. Yo le veo sus cosas, porque a veces hay que entender mucho y hay que armarlo de muchos libros, ¿no? Es un rompecabezas muy grande. Pero aquí lo importante de conocer a Daniel es que después, cuando pasemos a Apocalipsis, se nos va a hacer muy fácil, porque acuérdense que muchos le dicen a Daniel el libro de Apocalipsis del Antiguo Testamento, porque es la revelación que se le dio al pueblo de Israel. Así como el Apocalipsis es la revelación en el Nuevo Testamento, a ellos se les dio esta revelación. Entonces, una vez que nosotros conozcamos Daniel, cuando lleguemos a Apocalipsis, créanme que va a ser más fácil y lo vamos a entender muy bien. Y porque para ese momento vamos a llevar ya algunas gráficas. Acuérdense de las 70 semanas y todo lo que hemos venido haciendo. Va a ser más fácil con gráficas, lo vamos a ver de esa manera, ¿no? Entonces, es un tanto complicado el libro, pero miren, gracias a Dios
en este momento lo terminamos. Dice, y le dice el ángel le dice a Daniel, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Entonces, el fin, ¿se acuerdan que era? Ketz en el original. Entonces, será hasta el tiempo del fin. Y lo que realmente le dicen a Daniel y que tiene la promesa es que él va a tener la heredad al fin de los días. Yo creo que esa es una promesa que también para nosotros tenemos, que es la vida eterna. Es la promesa que nosotros realmente queremos conseguir, ¿verdad? Todos los que en algún momento hemos confesado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, el objetivo es que el día de mañana nos encontremos con Él. Esa es la realidad, ¿no? De lo que nosotros buscamos. Y en este momento les digo, yo cierro con el libro de Daniel. Esto es lo que nos da el libro de Daniel, lo que podemos entender de él. Y espero, hermanos, créanme que con todo mi amor, no sé si ustedes lo hayan visto, pero cada semana con todo mi amor he venido preparando estas gráficas, pero principalmente para que el Espíritu de Dios sea el que hable, el Espíritu sea el que nos ministre y Él sea el que nos diga cómo es que vamos preparando para el tiempo, ¿no? Aquí lo ideal de conocer, ¿se acuerdan que los decía yo 8 días? Lo ideal de conocer la profecía es conocer en qué tiempo estamos viviendo. ¿Estamos en el tiempo o nos falta mucho? Yo creo que estamos ya en el tiempo, ¿verdad? Y ahora, para redondear el libro de Daniel, porque fíjense que yo lo que creo, ¿no? Yo así lo creo, que el libro de Daniel fue escrito para responder, yo lo resumí en 4 preguntas. Se responden estas 4 preguntas en el libro de Daniel. La siguiente, Cristian, por favor. Ahora vamos a ver el libro de Daniel, vamos a complementarlo y vamos a concluir con esta parte del libro de Daniel, ¿no? ¿Cuáles serían? Vamos a ver primero Apocalipsis, antes de ver las preguntas. Les decía yo que a Daniel la promesa es de la vida eterna, ¿verdad? Y esto nosotros también lo tenemos en Apocalipsis 22, del versículo 12 al 15. Nos dice, estén alertas porque vengo pronto, traeré conmigo la recompensa que cada cual merece por lo que ha hecho. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. La siguiente. Afortunados los que hayan lavado los que lavan sus ropas para tener derecho a comer del árbol de la vida y entrarán por las puertas de la ciudad. Lo que yo les decía, hermanos, hay que limpiarnos, hay que lavarnos, porque Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Así es como nos va a encontrar el Señor. Afuera de la ciudad quedarán los perversos, los que practican la brujería, los que cometen pecados sexuales, los asesinos, los que adoran falsos ídolos y todos los que les gusta e inventan mentiras. Entonces, a veces la palabra es fuerte, como en este caso, el versículo 15, pero es la realidad, es la verdad, ¿no? Y solamente tenemos que proclamar la verdad del Señor, ¿sí? Ahora sí vamos con la siguiente, Cristian, por favor. Y les digo, yo resumí en 4 preguntas que se responden a sí mismas en el libro de Daniel. En la primera sería, porque creo que este tipo de preguntas, no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo la verdad, en algún momento de mi vida, o a veces hasta este momento, me las sigo haciendo. A veces sí me las hago, ¿no? A veces yo creo que me regresa o el engañador viene y acuérdense, te manda el dardo a la cabeza y te regresa todo lo que has hecho, ¿no? Y uno dice, no, Señor, y me pongo el yelmo de la salvación porque me tengo que poner la armadura de Dios. Entonces, es bien importante, yo creo que conocer estas respuestas. Por ejemplo, dice, si somos el pueblo de Dios, ¿por qué pasamos tribulaciones? ¿Ustedes por qué creen, hermanos, que si nosotros somos el pueblo de nuestro Señor, ¿por qué pasaremos las tribulaciones? Ahora, contestando lo que sería en el libro de Daniel, ¿verdad? No lo que yo opino, sino de acuerdo al libro de Daniel, por nuestra rebeldía y porque están probando nuestra fe. Eso sería el por qué tenemos que pasar tribulaciones. Muchas veces no es que el Señor sea malo con nosotros, sino que Dios nos habla y nosotros no escuchamos. O si escuchamos, no le hacemos caso. Estamos de rebeldes. O en su defecto, nos está probando qué tanta fe. ¿Cuántas veces fue probado Daniel? Muchísimas veces, ¿verdad? En el foso de los leones nada más. Y sin en cambio, ¿qué hizo Daniel?
y Dios mandó ángeles para protegerlo. Y así podríamos ver cada uno de los capítulos de Daniel y podríamos ver que Dios estaba probando su fe. En el momento que Daniel salió de Jerusalén y fue llevado cautivo a Babilonia, también fue probado, porque él tenía 15 años y aún así él decidió no contaminarse. Entonces fue probado, pero fue hallado, aprobado, como Dios nos debe de encontrar. En la segunda pregunta me dice, ¿dónde está Dios en medio de mi sufrimiento? Muchas veces creemos que lo que nos pasa a nosotros pues es lo peor que nos puede pasar, ¿verdad? Pero vemos que ese sufrimiento, a veces hasta en ese sufrimiento, Dios nos está, perdón, es que ya terminé mi tiempo. Dios nos está probando, ¿verdad? Hasta en ese sufrimiento, ¿verdad? Pero Dios también nos está acompañando. Acuérdense, por ejemplo, en las 70 semanas, cuando le es revelada las 70 semanas a Daniel, en esas 70 semanas, también Dios estuvo con él sustentándolo. ¿Cómo hace antes de que le sea revelada la 70 semana? Antes de eso hace una oración y él se pone el pecado de sus padres, de sus abuelos, y después de eso Dios le revela cómo va a ser, porque él ya creía que iban a regresar, ¿no? Porque haciendo las cuentas dice, ya vamos a regresar a Jerusalén, pero Dios le dice, no, todavía no van a regresar, les falta todavía la última semana, ¿verdad? Y les empieza a decir cómo va a ser. Entonces Dios, aún en ese sufrimiento, lo sustentó. Lo vimos también en el capítulo 10, antes de que le diera esta cuarta visión, cómo es que el Señor, después de su oración, a Daniel le dijo, ven, y lo toma un ángel y lo levanta. 3 veces lo levantó. Entonces, aún en esas pruebas, en ese sufrimiento, nuestro Señor está ahí. Muchas veces, ¿y qué le dijo? ¿Se acuerdan qué le dijo en el capítulo anterior? Le dije, pero desde el primer momento yo te escuché, simplemente que estaba peleando con un principado. Entonces, Dios nos escucha desde el primer momento, pero a veces no vemos lo que hay, la guerra que hay espiritual, y que por eso no es que Dios nos dé más tiempo, sino que es en el momento perfecto. Debe de ser en el tiempo del Kairos, no en el tiempo del Cronos. Es en el tiempo del Señor, no en nuestro tiempo. Eso es lo importante. La pregunta 3, ¿quién soy yo? Porque luego a veces nos hacemos así chiquitos, ¿no? ¿Yo quién soy? Yo soy un humilde siervo. Y en este caso Daniel, ¿quién era? No tenía nación, no tenía padres, no tenía templo, no tenía nada. Daniel en Babilonia no tenía nada. ¿Qué es lo único que tenía? Una ventana. Y él oraba hacia Jerusalén para poder que sus oraciones llegaran hacia su pueblo santo. Es lo único que tenía. Entonces, solamente es tener fe. Y yo creo que esa fe inquebrantable que tenía Daniel es muy importante. Y si tenemos esa fe, Dios nos va a poner frente a reyes y nos va a revelar sus secretos, lo que le hizo a Daniel. Dios lo puso ante reyes, ¿verdad? Cuarta pregunta, ¿qué va a pasar el día de mañana? A veces nosotros nos preguntamos o nos afligimos porque yo no tengo dinero, yo no tengo esto, ¿qué me va a pasar el día de mañana? Daniel nos afligió por eso. Daniel desde el primer momento le dijeron, espérate, esto no es para ti, espérate, espera el tiempo que va a ser. Y Dios todavía tiene, en el libro de Daniel se ve cómo Dios tiene control y ha vencido a todos sus enemigos. Venció al imperio babilónico, venció al imperio medo-persa, al griego, al romano. Y dice también en el libro de Daniel que inclusive va a vencer al inicuo. El cuerno pequeño que va a salir de la cuarta bestia, también lo va a vencer, y vimos cómo lo va a vencer. Entonces, el propósito de todo esto, la siguiente, Cristian, por favor. El propósito de todo esto, hermanos, es que conozcamos el destino, que conozcamos en dónde estamos parados, para que tengamos una vida transformada, para que seamos un pueblo especial y podamos encontrar a nuestro Señor
en la eternidad. Es el propósito de conocer las profecías, el propósito de haber conocido el libro de Daniel. Yo creo que es tan importante también saber cómo estamos para que cuando llegue nuestro novio y que llegue por la iglesia, cómo le encuentre, que le encuentre limpia, que le encuentre sin mancha, que le encuentre sin arruga. Es importante tener fe, consagrarnos, debemos de convertirnos en vasijas útiles, agradables y que vivan la vida de reino, la vida como Daniel la veía. Aún estando fuera de su pueblo, él siempre se consagraba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos, hoy? Que prácticamente lo tenemos todo, ¿verdad? Lo único que nos hace falta es tener esa fe, tener ese pequeño grano de mostaza que realmente nos conlleve a que el día que venga nuestro Señor, nosotros estemos preparados. Ese es lo que yo creo que debemos de hacer para que el día de mañana nuestro Señor nos encuentre aprobados.